Buenas, sean todos bienvenidos una vez más a un video de Escuela de Ingeniería. En esta ocasión vamos a continuar realizando los ejercicios del libro de termodinámica de Judson Sengel y Michael Boyle en la unidad número 3. El siguiente ejercicio es el ejercicio 3.2 y dice de la siguiente manera: un dispositivo que consta de cilindro émbolo contiene 2 pies cúbicos de vapor de agua saturada a 50 psi. Determine la temperatura y la masa de vapor dentro del cilindro. El ejercicio me está diciendo que el volumen es de 2 pies cúbicos, el estado del sistema es de vapor saturado y la presión es de 50 psi, que determina la temperatura, la masa de vapor y la masa de vapor dentro del cilindro. ¿Ok? Esto, cuando dicen cilindro émbolo, hay personas que a veces no se han identificado todavía. Cuando se dice cilindro émbolo, estamos hablando de un sistema de pistón, así como un carro, ¿ok? Que tiene un movimiento en ocasiones ascendente o descendente o de forma horizontal, que es un movimiento recíproco, ¿ok? El émbolo es el pistón y se va a estar moviendo dentro de la recámara dentro de la recámara. Ok. Lo primero que se debe de hacer es anotar los datos. Hay que tratar de ser muy procedimentista para este tipo de ejercicios. Ok. Hacerlo todo en base a procedimiento y conociendo siempre también la teoría. Lo primero que se anota son el volumen, es el volumen que es de 2 pies cúbicos. Me dice que el estado del sistema es vapor saturado, pendiente con eso. La presión es 50 psi, la temperatura debe calcularse al igual que la masa del sistema. Ok, procedemos a realizar un diagrama de fase, y esto no es más que un diagrama de plano cartesiano donde el eje de las X va a ser representado por cualquier propiedad específica: volumen específico, entalpía, entropía o energía interna. En este caso vamos a colocar lo que es volumen específico, ¿ok? Pies cúbicos sobre libras masa. En el eje de las Y colocaremos cualquiera de las propiedades específicas, bien sea presión o temperatura. En este caso conocemos la presión y la temperatura debe ser calculada, así que colocamos la presión. Luego procedemos a realizar el dibujo del envolvente, ¿ok? Y trazamos de forma horizontal una línea que represente el valor de la propiedad conocida en el eje Y, o sea, la presión. Esa línea la trazamos con el valor de la presión, que es de 50 psi. Luego de que tenemos el diagrama de esta forma, procedemos a buscar la tabla entrada por presión, ¿ok? Que es la tabla A5 de saturación, de agua saturada. ¿Por qué esa tabla? Tenemos la tabla A4. La tabla A4 y A5 son tablas de saturación. Okay. Una es cuando conocemos la temperatura y la otra es cuando conocemos la presión. En este caso conocemos la presión y buscamos la tabla A5. En esta tabla A5, en la primera columna, entrada por presión, vamos a identificar el valor de 50 psi. Luego que lo identifiquemos, trazamos de forma horizontal, ¿ok? De forma horizontal, en ángulo recto con la vertical, trazamos una horizontal completa para identificar todos los valores que tenemos ahí. Todos esos valores son los valores de saturación de cada una de las propiedades específicas que tenemos acá a 50 psi. Nos interesa conocer la temperatura, entonces trazamos una columna vertical y donde converjan o donde se crucen la columna de la temperatura con la horizontal de la presión, en este caso 50 psi, ese valor que se cruza ahí
lo vamos a extraer. Ese es el valor de la temperatura a las condiciones del sistema o del ejercicio. Entonces anotamos la temperatura, 280.99 grados Fahrenheit es mi temperatura de saturación. Procedemos a realizar nuestra representación gráfica de la temperatura en el diagrama de fase y debe estar de la siguiente manera. Recuerden que la temperatura se dibuja de forma descendente. De todas maneras, al final del video estaré dejando un enlace que los llevará a un ejercicio o a unos ejercicios teóricos que podrá darle mejor explicación con respecto a la elaboración de un diagrama de fase, cómo se debe dibujar el diagrama de fase. Ok, ya teniendo esto, procedemos a recordar la teoría, ¿verdad? Que me dice que el punto sobre la línea, todo punto que esté sobre esa línea, es vapor saturado. Así que, conociendo esto, sabemos que ese punto que está aquí, lo estamos representando en verde, en color verde, es el punto de esta propiedad específica y es de vapor saturado. O sea que la temperatura, tanto la temperatura de saturación como la presión, están pasando por ese punto. Así que mi temperatura de saturación es la temperatura de estado. ¿Ok? Eso quiere decir que acabamos de calcular la temperatura de ese sistema. Volviendo a las tablas, buscamos e identificamos dónde está el volumen específico. Al saber dónde está el volumen específico, vemos que tenemos dos columnas, una B sub F, que para líquidos saturados, y una B sub G para vapores saturados. Entonces, como estamos en vapor saturado, el sistema está en vapor saturado, vamos a trazar la columna para vapores saturados. Y donde convergen o donde se cruzan tanto la columna como la horizontal, ese valor lo vamos a extraer de la tabla. Ese es el valor del volumen específico para vapores saturados. Lo extraemos de la tabla y lo anotamos por acá. Decimos que B sub G va a ser igual a 8.5175 pies cúbicos sobre libras masa. Ese valor debe tener una representación gráfica en la tabla y se va a representar de la siguiente manera. ¿Ok? Luego que tenemos todo esto, podemos calcular la masa, ya calculamos la temperatura y podemos calcular la masa del sistema. ¿Cómo? Muy fácil, con esta expresión. Masa es igual a volumen sobre volumen específico, donde realizando la sustitución de los valores que tenemos, el volumen y el volumen específico, esa expresión nos quedaría de la siguiente manera: masa es igual al volumen, que son 2 pies cúbicos, sobre el volumen específico, que es 8.5175 pies cúbicos sobre libras masa, donde cancelamos los pies cúbicos que multiplican con los pies cúbicos que dividen, ¿okay? Y realizando esa operación dentro de la calculadora, me va a decir que la masa es igual a 0.2348 libra masa. Entonces, fácil, rápido y sencillo, acabamos de realizar el ejercicio 3.2 del libro de Junos Engel, correspondiente a la unidad número 3, sustancias puras. Si el ejercicio les gustó, si el video les gustó, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y por favor compartan para que estos videos puedan llegar a otros estudiantes o personas que estén interesados en prepararse académicamente en las ramas de la ingeniería. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.